tardes, un gusto para nosotros desde la Sociedad Venezolana de Toxicología darles la bienvenida a este compartir. Regresamos este año 2025 con muchos temas bien interesantes. Uno de ellos, ozono troposférico, riesgo a la salud, presentado por el profesor doctorando Iván Amaya, bioanalista conocido ya de este grupo, y siempre nos sorprende con los temas interesantes. Yo revisaba algo del ozono y bueno, enemigo o amigo, ¿no? No sé, no sabemos qué nos va a traer el profesor Iván Amaya con esta presentación. Estás en tu casa y bueno, las pantallas se quedan contigo, profe. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, les hablo un poquito sobre por qué hablar sobre ozono troposférico. La profe Aular ya debe haber escuchado una parte de este seminario cuando ya me dio clase hace poco, pero Así es. cuando estaba revisando justamente el material para hacer algo sobre el cambio climático y la parte de la toxicología ocupacional, apareció el tema del ozono y cómo se formaba como algunos de los productos secundarios de la actividad industrial y alguna actividad humana. Y después seguí indagando y conseguí cosas que me parecieron bien interesantes y entonces hice hiperfoco y empecé a investigar todo lo que conseguí y conseguí información bien interesante y de repente apareció, además de parece que lo beneficioso que tiene desde el punto de vista farmacológico el ozono y justamente lo que conversábamos al inicio, que hablan sobre esos medicamentos que son panaceas universales. Tenemos el aceite ozonizado que sirve desde para dolores articulares, pasando por infecciones micóticas, bacterianas, para cicatrización de heridas, para cualquier cosa, hasta para la tos. Eh, por supuesto, no hay mucha evidencia científica que lo respalde, salvo algunos que otros trabajos, pero la gente extrapola muy rápido las cosas. También hay trabajos muy serios que hablan sobre el uso de los ozonos desde el punto de vista eh, médico, para traumatología, para la parte neurológica, está bastante avanzado. Y por supuesto, se han hecho estudios acerca de la parte tóxica que tiene esto. Vamos a hablar un poquito entonces del ozono. Fíjense que yo soy de la generación que creció escuchando hablar sobre, desde creo que de primer grado, gases de efecto invernadero, del calentamiento global, del problema de la contaminación ambiental y de el agujero en la capa de ozono, y por lo tanto yo fui de los que crecí creyendo firmemente que el ozono era lo máximo, era lo que nos protegía de los dañinos rayos ultravioletas que nos iban a quemar, y que la Antártida se iba a derretir y todas esas cosas. Y fui testigo también de cómo la actividad política y económica se fue modificando gracias a tomar conciencia sobre los cambios a nivel del clima, de toda esta problemática. Y considero yo que uno de los pocos problemas climáticos y provocados por el hombre que han empezado a resolverse. Leía yo que los gases fluorados de los CFC tenían una vida media ambiental de 30 a 40 años. Así que todas las resoluciones que se tomaron en el 1987 apenas están empezándose a ver los cambios hace unos pocos años. Si ya se considera que en 2035, 2040, el agujero en la capa de ozono en la Antártida, bueno, se ha ido superando. Entonces yo crecí bajo ese ambiente. Bueno, resulta que no solamente el ozono ese ozono, vamos a verlo de dos aspectos. Vamos a ver el ozono que está en la estratosfera, que es el que nos protege en un escudo protector, pero tenemos otro tipo de ozono. Bueno, fíjense, aquí tengo algunas de las fotografías. Esa fotografía que tienen aquí es una fotografía por satélite que toma la NASA diariamente para ver cómo va el agujero en la capa de ozono. Entonces, fíjense que
el año pasado hubo un desajuste y este año aparentemente ha disminuido a cifras récord que no se veían desde una década. Ok, fíjense, es como les decía, existen dos tipos o dos ubicaciones importantes del ozono. Uno es el ozono troposférico, que es justamente el que hace ese escudo que repele algunos de los rayos ultravioleta o hace una especie de filtro. Se encuentra más o menos como a 50 kilómetros sobre nosotros. Y luego tenemos el ozono troposférico, que es el que se forma justamente en la troposfera, más o menos desde la superficie hasta 10 kilómetros por encima. Y puede llegar a ser perjudicial para la salud humana. Hay que recordar que el ozono, ahí tienen la fórmula, es bastante sencillo. O3, oxígeno 3, es decir, es una sustancia sumamente inestable desde el punto de vista químico y por lo tanto es muy reactiva. Esa reactividad es el reactante de oxígeno más importante, es la que le confiere el mayor o la mayor daño a nivel tanto de medio ambiente como a nivel de vida vegetal, vida animal y por supuesto la vida humana. Pero no solamente eso, sino que esa reactividad también se invierte y tiene una vida media bastante variable y va a depender de la temperatura. Y aquí entonces es donde comienza nuestro problema, porque nosotros hasta hace una década no hablábamos mucho del ozono troposférico. ¿Por qué empezar a hablar ahora de ozono troposférico? Porque el calentamiento global, como mecanismo de lo que está sucediendo por el efecto invernadero, ha hecho que aumente la temperatura a nivel de todo el planeta. Por lo tanto, en los lugares donde ya era por sí cálido, como por ejemplo donde vivo, la probabilidad de que la exposición a ozono troposférico sea mayor y en los lugares donde era más difícil por las temperaturas eran menores, sea ahora más probable que haya exposición. Además que la actividad humana se ha incrementado, hay lo que vimos la semana pasada con lo que ocurrió en Los Ángeles con los incendios, contribuye no solamente a que se liberen otro tipo de sustancias, sino también a que se forme abundante ozono troposférico. Ok, fíjense entonces el ozono, algunas de sus características. El ozono como tal es una forma polimérica altamente reactiva del oxígeno, es un gas que puede ser explosivo, cuando podemos tenerlo a temperaturas bajas, podemos verlo con un color ligeramente azulado, es un potente agente oxidante y tiene propiedades desodorante, antiséptica, es un irritante respiratorio, ocular, nasal, con un olor característico acre. Se ha utilizado mucho, en este momento se utiliza muchísimo para la purificación de agua. En los Estados Unidos está altamente regulado su uso justamente porque se utiliza muchísimo en la purificación de fuentes de agua. Fue el primer país en instituirlo regularmente para todo y con una buena legislación sobre eso para el agua, pero no así tanto para la parte de medio ambiente, es decir, para aire. Ahora, fíjense entonces que este ozono es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno, como les decía que era altamente reactiva, y esa alta reactividad justamente hace que es decir, se forme y se destruya en el medio ambiente dependiendo de las radiaciones a las que esté expuesta, es decir, calor. Entonces, este ozono que les decía que se encuentra en la troposfera, también está en la troposfera y en la estratosfera. Fíjese que se encuentra en la troposfera, nosotros decimos que es un contaminante de criterio secundario, porque no se emite directamente en la atmósfera, sino que se forma a partir de las reacciones donde participan sobre todo los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y por supuesto la radiación solar sería la que acelera este tipo de reacciones. ¿De dónde entonces podemos encontrar óxido de nitrógeno, hidrocarburos? Bueno, de la combustión de vehículos,
de vehículos, también podemos encontrarla en la combustión de vegetación, por eso les mencionaba el caso de Los Ángeles, y entre otra serie de procesos, tanto industriales como los relacionados a actividad simple humana. Tanto así que puede formarse incluso en productos en estado de putrefacción, aguas estancadas, lagunas de sedimentación, estanques en general. Entonces, concretamente, el ozono troposférico o este ozono que está más, el que vamos a hablar del punto de vista tóxico, coexiste relacionado con los óxidos de nitrógeno y, por supuesto, con compuestos sumamente volátiles. Eh, el tiempo en que esos que pasan, se dice que es bastante largo en el sentido que puede pasar de un estado a otro, transformarse de un estado a otro dependiendo de la condición climática o de la temperatura que haya desde el punto de vista en el momento. Pero fíjense, esta información, por supuesto, es europea. Dice que la época típica, los máximos del ozono coinciden con la primavera y el verano. En el caso de el trópico, siempre hay temperaturas bastante altas. Entonces, por supuesto, y además de la actividad humana, entonces vamos a tener una presencia importante de ozono troposférico, que dicho sea de paso, no es monitoreado a nivel ambiental, por lo menos con estudios publicados latinoamericanos, no, hasta el momento no sé, yo no encontré ninguno. Y eso llama mucho la atención. Desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista, por supuesto, ocupacional, sí hay algunos estudios que hacen medición de ozono atmosférico. Pero cuando hablamos del natural, de justamente el que entra en contacto más con la población, eh, no hay estudios latinoamericanos. Se hizo un estudio en los Estados Unidos relacionando con la posibilidad de que el ozono proveniente de actividad humana, actividad industrial, hiciera más susceptible a los niños a sufrir problemas alérgicos o problemas respiratorios. Entonces, el ozono troposférico de origen natural se forma a partir, como decía, de los óxidos de nitrógeno y está presente de manera natural en la atmósfera, sin, y hay un proceso como de intercambio. El ozono estratosférico también por las descargas eléctricas puede en algún momento pasar a ser ozono troposférico y viceversa. Que se ha observado sobre todo, se ha hecho en estaciones climatológicas, han hecho observaciones de que el intercambio ocurre más o menos de 5 al 15% de cuando hay tormentas eléctricas o momentos donde hay muchísima actividad a nivel climática. Entonces, otro punto para tener en consideración en la parte toxicológica que el cambio climático cambia por completo nuestro escenario de actuación. Desde el punto de vista patológico, el ozono troposférico es un potente tóxico respiratorio. Hay muchísimos estudios, hay décadas de estudios que demuestran los daños que puede ocasionar en población general, sobre todo en niños y en alguna población vulnerable. Sin embargo, a pesar de la ubicuidad del ozono, que su presencia afecta a las comunidades urbanas como rurales, los daños a la exposición no se han, como les había dicho, no se han cuantificado de alguna manera, ni se ha hecho algún estudio que permita darle número a lo que necesitamos saber. Mira, qué tan expuestos estamos. Eso hace también que los médicos o el personal de salud en general tenga poca información, inadecuada información sobre sobre todo los que tienen especialización en enfermedades respiratorias, sobre el efecto que puede tener el ozono sobre la salud de los pacientes. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando investigaba sobre esto es cómo medir el ozono. Ese aparatico que ven amarillo ahí es un medidor manual de ozono y otras sustancias a nivel ambiental. Tiene una certificación de la OCHA y de todos los organismos desde el punto de vista ocupacional en los Estados Unidos y también en Europa. También
tenemos aquí una pequeña tabla de los estándares históricos nacionales de calidad de aire ambiental relacionados al ozono. Fíjense cómo de 1979 se ha ido disminuyendo los valores y por tiempos relacionados con el tiempo de exposición, fíjense, de 120 partes por billón, según el cálculo del tiempo promedio por hora de exposición, pasando a 1997 80 partes por billón, en 2008 75, 2015 70 partes por billón, y ya la OMS recomienda una concentración máxima de ozono en aire para público en general, haciendo énfasis sobre todo en niños, en menor de 50 partes por billón. Ahora, con respecto a las mediciones del índice de calidad de aire, eh, se han hecho muchos estudios en los Estados Unidos los últimos 5 años sobremanera. Ya desde 2012 los estudios aumentaron, pero desde los últimos 5 años para acá aumentó rápidamente el número de estudios relacionados con esto, porque empezó también su uso más masivo desde el punto de vista terapéutico. Fíjense entonces que ellos categorizaron la calidad del aire bien, moderado, nocivo para grupos sensibles, malsano, muy poco saludable, peligroso. Y fíjense entonces cómo los índices de los valores también expresaban partes por billón y los relacionan, hacen sus puntos de corte, el promedio por hora, es lo que se utiliza en este momento desde el punto de vista ocupacional en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, para las exposiciones y para medir sobre todo poblaciones que están expuestas a ese tipo de ambientes. Fíjense, el grupo nocivo para grupos sensibles, el valor más o menos va de 101 a 150 partes por billón, y dice que son grupos con enfermedades pulmonares como asma, adultos mayores, niños y adolescentes, que son, fíjense que tienen mayor tendencia a actividades al aire libre. Entonces nosotros podemos pensar, bueno, pero la idea es hacer actividades al aire libre, se supone que eso es sano, es bueno para la gente que tiene algún tipo de dolencia, y resulta que dependiendo de la exposición, el sitio donde estemos, la exposición, y eso me hizo pensar en los parques. No sé qué pasa en sus ciudades, pero por ejemplo, en mi ciudad, el sitio donde la gente va a hacer ejercicio es justamente el parque está ubicado en una de las avenidas más transitadas. Y hay muchísimo tráfico de lado y lado, y la gente hace actividad física, hace ejercicio, aumenta los requerimientos es decir, de aire, de oxígeno, y justamente no solamente se exponen a ozono que se forma, sino también a otra serie de sustancias. Entonces, ¿qué tan sano es exponerme a ese tipo de ambiente? Igual cuando les dio, no sé también por allá cómo van, por hacer parques infantiles en la parte más atravesada, casi como que en las islas, en las avenidas y en las autopistas. Es decir, no se les puede ocurrir otro sitio. Entonces, niños, primero, expuestos muy cerca a riesgo de tránsito, y segundo, es decir, la emisión de todos esos vapores, de todo el humo de combustión, y se ha hecho bastante común. Inclusive se nota como los parques están, por toda la contaminación, están todos manchados, ya perdieron el color, ya se ven, eran colores brillantes y rápidamente se vuelven de un color bastante opaco. Entonces, eso debe llamarnos la atención a la hora también de hacer esto. Entonces, aquí se los traigo a manera de reflexión, que además de todo lo que ya todos pensamos que pueden estar expuestos por los humos y vapores y los aerosoles, también pensar en el ozono y hacer mediciones de ello, como para enredarnos más la vida. Fíjense, hay una tendencia internacional en la aerología en hablar sobre el exposoma. El exposoma como ese conjunto de factores externos ambientales que influyen de manera determinante en la manifestación de las patologías en los organismos. Entonces, ellos hablan en su teoría, este trabajo es de 2022,
acerca de una hipótesis de las barreras epiteliales y cómo son afectadas por la exposición no solamente de el ozono, sino de los óxidos de nitrógeno, del dióxido de carbono, de los sulfuros, y cómo van dañando las barreras y cómo aumenta la incidencia de patologías, relacionándose no solamente con la parte respiratoria y la manifestación de alergias, dermatitis atópica, rinitis, sino problemas de alergias alimentarias, es decir, eh, provocando cuadros de disbiosis, entre otros tantos problemas. Y aunado a esto, ahora no solamente problemas respiratorios, sino también la presencia de patologías neurológicas. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ozono? Como le he repetido desde el principio, el ozono es tiene alta actividad oxidante, por lo tanto, reduce significativamente todo lo relacionado con nuestros mecanismos antioxidantes. Por lo tanto, vamos a tener eso, daño a nivel de los endotelios, a nivel celular, daño en el equilibrio de nuestras células de la inmunidad, no solamente lo que corresponde a la celular, sino también la humoral y la respuesta frente a esto. Incluso un estudio que vamos a leer al final, han encontrado que la exposición a ozono troposférico disminuye la actividad de los neutrófilos y provoca su muerte prematura. Al final el mecanismo provoca destrucción del tejido y por supuesto eso, sobre todo por la degradación de las proteínas de matriz extracelular. ¿Cuáles son los síntomas a nivel respiratorio? Bueno, típico signo respiratorio tenemos tos, podemos tener disnea, sibilancia, podemos tener hipersecreción de moco y un signo un síntoma neurológico importante que es dolores de cabeza. Y esos dolores de cabeza pueden ser variados y lo que pasa es que fíjense que todos son bastante inespecíficos. No podemos decir eso es por el ozono, porque si nos expusimos a ozono, nos expusimos a cualquier gas ambiental, que estuviera a nivel ambiental. Si estamos en estaciones de servicio, en terminales de pasajeros, en fábricas o simplemente en lugares donde haya tala y quema de vegetación. Aquí hay algunos trabajos, fíjense que se hizo un metaanálisis de exposición a corto plazo a partículas en suspensión, buscaron de dióxido de nitrógeno y ozono, y lo relacionaron con la mortalidad por todas las causas y por causas específicas. En una revisión importante, revisaron 173 artículos y encontraron evidencia que a corto plazo el material particulado, sobre todo en el general, con el dióxido de nitrógeno y el ozono, afectaba significativamente la mortalidad desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio y cerebrovascular. Esto da pie a corroborar los daños neurológicos que puede provocar también, además de lo respiratorio. Luego, en 2021, encontré un trabajo sobre el estrés oxidativo inducido por el ozono, y fíjense lo que les mencionaba, sobre la vía de los neutrófilos, la vía inflamatoria y la resistencia a los glucocorticoides en casos de asma. Entonces, según este estudio, la evidencia sugiere que la inhalación de ozono presente en el aire puede, aparte de empeorar el asma, puede afectar la respuesta de los glucocorticoides, que en general son la primera herramienta terapéutica para este tipo de pacientes, y analizan en este estudio que el papel del estrés oxidativo provocado por el ozono es en la resistencia al glucocorticoides, y por supuesto apunta sobre el papel subyacente que puede tener o algunos de los mecanismos pues, que podrían estar relacionados con esto. Y después vino algo que me llamó mucho más la atención. Fíjense esto, los oxiesteroles, es decir, el colesterol como parte de todas sus vías metabólicas en algún momento se oxida, pero el ozono tiene la particularidad de formar una partícula, o una molécula, perdón,
una molécula de colesterol bastante característica que se llama 3-beta hidroxi 5-oxo 5,6 secocolestan 6-al o conocido como colesterol secoaldehído. El colesterol secoaldehído tiene una función actividad sobre los endotelios provocando cuadros de inflamación y hay evidencia que puede causar a nivel de animales, modelos experimentales en animales, inflamación en vivo, hay citotoxicidad relacionada con él y esto se convierte en una línea de investigación importante porque hasta el momento no se había relacionado al ozono propiamente dicho con citotoxicidad, sino con que afectaba otro tipo de cosas, pero no se había considerado su papel citotóxico como tal. Ahora incluso se habla de su papel genotóxico, sobre todo a la hora de hablar de la señalización celular y acciones proinflamatorias de las células en mamíferos. Y hablaron sobre las células neuronales y sus implicaciones en patologías como el Alzheimer. Hasta el momento, fíjense que todo, por supuesto, como estamos desde el punto de vista tóxico, hemos hablado bastante mal del ozono. El trabajo que les mencionaba desde antes, hicieron una comparación con en los Estados Unidos. Fíjense que en 2023 es la primera vez que se hizo un estudio que presentaba una serie de recomendaciones justamente donde además de comparar las tasas de cambios y de problemas respiratorios asociados al ozono entre adultos y niños, hicieron entonces una relación en que los niños tienen mayor incidencia de este tipo de complicaciones o de afectación respiratoria en relación de tamaño corporal, mayor respiración por la boca, mayores niveles de actividad física, porque al parecer a mayor actividad física, por supuesto, y mayor exposición al gas. Que pasa más tiempo al aire libre y, por supuesto, aumenta la exposición. Entonces, ellos aquí hacen una serie de propuestas para que sean discutidas a nivel gubernamental, donde se pide que justamente los parques sean reubicados en otros lugares, donde se haga una revisión más exhaustiva de los niveles de ozono, no solamente a nivel industrial como se hace hasta ahora, sino que en las vías donde haya mucha circulación de personas desde el punto de vista peatonal y en especial de niños. Y este otro trabajo me pareció interesante porque, como les decía, hablábamos de todo lo malo, pero resulta que el ozono se utiliza desde el punto de vista médico. Se encontró entonces que la inhalación de ozono y la falta de antioxidantes o la exposición excesiva conducen a impactos nocivos, obviamente. Sin embargo, con antioxidantes adecuados, el ozono puede transmitir señales de estrés oxidativo, reducir procesos inflamatorios, reducir los niveles de péptido beta amiloide y mejorar oxigenación de tejidos. Entonces, regulando el beta amiloide, tenemos que podemos empezar a tratar por otras vías problemas del sistema nervioso central relacionados con enfermedades neurovegetativas. Entonces, eh, probablemente, es decir, además de considerar la parte toxicológica, que es la que siempre nos ocupa a nosotros, hay que considerar ahora, estudiando bien en los mecanismos por lo que ocasiona el daño, pensar el efecto hormético, digámoslo así, del ozono por la misma toxicidad que presenta. Entonces, lo que hacemos es ir regulando justamente lo que están haciendo en este momento. Fíjense que el trabajo es bastante nuevo. Y termino con un trabajo que había incluido cuando hice este seminario la primera vez en el posgrado, que es un trabajo que se hace sobre los efectos adversos derivados de la exposición ocupacional a ozono industrial. Ahí se revisaron 72 trabajos y encontraron cosas bien interesantes, sobre todo porque hasta el momento a nivel europeo
no había como un consenso acerca de cómo monitorear no solamente el ambiental, sino cómo monitorearlo desde el punto de vista ocupacional, cuáles eran los mejores biomarcadores para esto. Entonces, indudablemente los biomarcadores de exposición deberían ser, según los autores, marcadores de estrés oxidativo, es decir, justamente para medir el estado antioxidante del paciente, medir entonces estado antioxidante total, superóxido de dismutasa, catalasa y óxido nítrico exhalado. Que hace poco, por cierto, vi que alguien estaba pidiendo óxido nítrico exhalado y yo decía, quisiera saber quién era el médico para qué lo estaba pidiendo, y lo pedí aquí. Me pareció muy raro. La ceruloplasmina, que tiene, como es un marcador de estrés oxidativo, y por supuesto puede detectar disminuciones significativas con valor biológico. Sobre todo se encontró que en los soldadores expuestos a ozono en atmósfera confinada tenía un valor importante para detectar intensidad de la intoxicación eh, y como un marcador de alarma sobre todo. También, fíjense que la ceruloplasmina ha resultado ser protectora contra lesiones oxidantes en los pulmones, y por supuesto participa en diferentes procesos de reacciones de oxidación. Indudablemente, no solamente la parte de laboratorio, aquí meteremos otros paraclínicos de interés convencional, desde la hematología hasta valores renales, pero lo más importante serían estos. Es también, si estamos hablando de medición de problemas respiratorios, la espirometría de los grupos expuestos y hacer controles cada cierto tiempo y ver cómo cambian. Ellos hicieron una serie de recomendaciones que es importante tener, porque hay que prevenir los riesgos ocupacionales a la exposición. Entonces, yo les dejé el ocupacional, pero aquí tenemos que considerar que ya no solamente es que estamos expuestos por trabajar soldando en industrias que trabajan con óxido nitroso o o cualquier sustancia donde el ozono se pueda formar como producto secundario, sino que se forma como producto secundario de los procesos tan, tan comunes como la combustión automotriz o la tala y la quema, que es también bastante frecuente. Entonces, hay que considerar el riesgo atmosférico del aire particulado, el aumento de los gases, el efecto invernadero hace que siga aumentando la temperatura. Si sigue aumentando la temperatura, vamos a tener mayor formación de ozono troposférico y probablemente otra serie de cambios a nivel del ecosistema. Como les decía, la temperatura es el efecto directo sobre el individuo, porque no solamente tiene que ver con cómo, es decir, la temperatura ambiental influye en es decir, los gases, sino cómo el individuo con esas altas temperaturas cambia también su capacidad respiratoria, aumenta el número de inspiraciones y, por supuesto, se ve más expuesto. Temperatura de radiación solar para la conversión química de gases y la temperatura también en la emisión de vapores de sustancias volátiles que también están asociadas a esto. ¿Qué se pide? Bueno, monitoreo ambiental, que es algo que poco se hace hablando de ozono, monitoreo de individuos expuestos, menos todavía, y menos todavía el monitoreo y auditoría de los procesos industriales cuando estamos hablando del punto de vista ocupacional. Y si hablamos desde de monitoreo de auditoría de nuestro ambiente a nivel, por ejemplo, de parques o de sitios de esparcimiento y recreativos, por supuesto, mucho menos. Este es nuestro mundo. Yo les decía que esto lo saqué con inteligencia artificial. Coloqué ozono, diferentes palabras, industria y todas esas cosas, y surgió esto. Y tiene ahí está, la industria, los gases, por un lado está la vegetación, por un lado está la parte automotriz, y está el hombre y su actividad económica, su actividad. Por supuesto, tenemos que tener algún tipo de actividad económica comercial e industrial, tenemos que hacer producción, hacer manufactura. También tenemos que tener recreación. Sin embargo, hay que estar conscientes que los daños que hacemos al ecosistema
repercuten significativamente en la salud, no solamente de nuestra, sino también de todos. Yo soy de los fieles partidarios de la OMS y su plan de One Health, porque no solamente tenemos que estar pendientes de nuestra salud, de la salud humana, sino también de la salud veterinaria y de la salud de nuestro medio ambiente. Y metiéndonos con el ozono sin duda afecta todo esto que sin poner. Gracias por su atención. Hola. Le voy a pasar a Yolanda la presentación porque está en Estoy tratando de silenciar a la gente que está llegando y llegaron, bueno, alborotados. Te la vamos a agradecer en nombre de, les vuelvo a dar la bienvenida a todos mis estudiantes de Unimar de Toxicología Ocupacional que están aquí. Tenemos un grupo que este año se constituye, en esta corte se constituye un reto porque tengo solamente hasta ahorita 4 estudiantes. Entonces, te imaginas la maravilla que es dictar clases para 4 estudiantes, ¿no? Y es pregunta de examen porque eso lo tenemos el próximo sábado, cuando el soldador está y hace un arco de soldadura. Uno de los principales elementos que se libera en esta combustión es el ozono. Entonces, esa es una pregunta fija. Excelente tu presentación. Ahí está Wismar riéndose. Eso es una carita riéndose, lo que pasa es que se equivocó. Excelente presentación, Iván, y sobre todo porque al final con ese muñequito, tal cual es el 21 parque que tenemos aquí en Ciudad Bolívar, que queda en la intersección de las 2 avenidas de mayor tráfico. Y entonces, bueno, ahí están todos los muchachitos y los padres de familia disfrutando el fin de semana, ¿no? Pensando que estamos haciendo ejercicio y que el deporte es sano y todo aquello, y estamos en la boca del lobo. Entonces, villano o héroe, ¿no? El ozono. Y meto la mano por el ozono en aceite, el aceite ozonizado, porque realmente tuve la experiencia de probarlo y bueno, realmente me fue muy bien. Me fue muy bien, tienes el micrófono apagado, Iván. ¿Cómo se llama? Una cicatriz enorme de casi 40 centímetros y me fue excelente con el perfecto. aceite ozonizado. Entonces, bueno. Pero eso es Profesor, ¿ah? por el efecto oxidante. Sí. Exactamente, sí. Yo estoy probando ahorita, sabes que a mí me está financiando, yo los conocí a la gente que hace aceite ozonizado, yo hablo muy mal de ellos, sin decir su nombre, no les creo. Entonces ellos me quieren convencer a mí que funciona. Entonces ellos me van a financiar un proyecto de investigación, me van a dar todo el aceite que yo necesite, medios de cultivo, para que yo investigue el efecto antimicrobiano. Bueno, no está mal, no está mal, agarrando que sea fallo. Pero tuve esa experiencia, pero cosas, ¿sabes qué me pasó? Y les dejo de anécdota, ¿no? Lo tenía al lado del colirio, yo uso lágrimas artificiales, es exactamente igual, el mismo perolito, y yo sin lentes, media ciega, un día de repente veo que me echo la cosa en el ojo, y yo digo, esto está como que muy viscoso, cuando huelo, me había echado aceite ozonizado en el ojo. Entonces yo dije, bueno, ahora sí es verdad, ¿no? Mocha y tuerta, pero no me pasó, no me pasó nada. Profesor Alexis Morales, tus comentarios. Tu micro. Hola, ok, ya, sí, estaba mutado. No, bueno, excelente, profesor Iván, por esa revisión. Me encantó lo que comentaste ahorita, ¿no? Hablando en relación a tu opinión a algo. O sea, a veces no es que uno, digamos, no es que uno quiera hablar mal de las cosas, pero simplemente necesitas tener suficiente evidencia para poder hablar bien. Y si este laboratorio te va a apoyar con ese estudio, espectacular. Y bueno, uno no sabe. Ayer a veces pasan casos y eso hay que entenderlo. A veces uno puede pasar como pesado, como, no sé, porque uno dice, no hay evidencia, pero eso no quiere decir que no funcione, hay que demostrarlo. Si tú me lo demuestras, probablemente pueda haber, si no, no hay evidencia que lo sustente, y eso es. Y una de las cosas que tú nos muestras hoy, de verdad, para mí es un tema nuevo, ni se me había ocurrido realizarlo jamás, estoy seguro. Y esto es la diversidad que tiene la toxicología, ¿no? Ver cómo la toxicología nos permite entrar en varias áreas. O sea, fíjate, toda esa revisión que tú nos diste
Y qué importante fuera entonces que grupos de toxicólogos pudiéramos entrar en esto, ¿no? Desde un punto de vista de la evaluación del riesgo, desde la investigación de los efectos de salud, estuve copiando desde los mecanismos de acción, desde la regulación, y algo que hablaba de los parques, y Yolanda también lo decía, en lo que tú leíste, estos parques en los países desarrollados donde toman estas normas, existen ciertas regulaciones para establecer un parque. ¿Llegaste a revisar eso? Si se ¿Sabes? establece que hay que medir primero ozono o ciertas cosas para colocarlo en un sitio, no sé, se me ocurre, me dejaste impactado porque en Mérida pasa lo mismo. Tú ves en las mejores avenidas donde corren más carros, donde pasan más cosas, están los parques de este tipo. Pero no lo sé, o sea, eso me llamó mucho la atención en tu revisión. Bueno, la recomendación que hace ese estudio justamente es que se hagan las mediciones y se hagan las recomendaciones para la ubicación de los nuevos parques, porque los parques que, por ejemplo, en Nueva York, Parque Central está en el corazón. Ajá. Y el tráfico es increíble en ese sitio. Sin embargo, los parques infantiles están es decir, más alejados de la parte del tráfico, no por la razón toxicológica, diríamos nosotros, sino por la razón de tráfico. Yo hace unos años, también inspirado por Yolángel, hice un trabajo con carboxiemoglobina en el Parque Ruiz Pineda, el parque de nosotros aquí, que justamente fue cuando les dio por poner los gimnasios urbanos en el sitio donde más se viera, exactamente en la esquina de las intersecciones de los parques. Y yo agarraba, tomé mi grupo control de gente que jamás salía de su casa y no hacía nada, no hacía ejercicio, y les medí carboxiemoglobina, y tomé mi grupo de gente atlética de todas las edades, niños, adultos y adultos mayores, y los que tenían valores más altos, que ni siquiera fumaban ni nada, que eran, se supone que los más sanos, eran justamente los que hacían ejercicio ahí. Y entonces No, las iluminaciones. Por supuesto, no, aquí no hay legislación para decir dónde va el parque. así es. ¿No? Si apenas en los Estados Unidos, creo que en algunos países europeos sí se tiene regulado ya dónde deben ir los parques con respecto a la dirección del viento, sobre todo donde están ubicadas las industrias y dónde fluye. Yo pensaba que eso existía aquí, por ejemplo, en Valencia con la industria, ese tipo de cosas, pero después me di cuenta que no, que ponen las industrias donde sea. Pero se supone que debería ser justamente la parte tanto habitacional como la parte recreacional debería estar ubicado en un sitio donde no sea perjudicado por los productos de desecho industrial. Nosotros tenemos aquí en el estado Bolívar, Ciudad de Guayana, y en su época, cuando las empresas básicas funcionaban, todas, eh, había un grave problema desde el punto de vista respiratorio y de dermatitis atópica, porque estaban las residencias de los trabajadores estaban prácticamente al lado de la industria. Entonces todo caía ahí. Hay sitios que tuvieron que demoler porque realmente los problemas eran graves. Entonces, si no hay para la parte ocupacional, dudo mucho que haya y se dediquen a la parte recreativa eh, en un tiempo corto. Bueno, Y perfecto, pero quiere decir que tenemos trabajo, ¿no? exactamente. Y Muy fíjate bien. también que eso pudiera estar en relación con lo que nos ha comentado el profesor Amaya en una oportunidad anterior, la pérdida de diversidad en el parque precisamente de la llovizna en Puerto Ordaz. Entonces se han dado cuenta que todo ese poco animalitos y gusanos y cosas, no, pues ya no hay, ya no existen. Y también es una zona donde confluye, ahí no hay tanto tráfico, pero tenemos las empresas de Guayana, que aunque no están productivas como deberían estarlo, la contaminación que hay, la contaminación por mercurio, inclusive en las aguas del Guri, deben tener niveles alarmantes. Y digo deben porque pues ustedes saben que no hay mediciones, los últimos estudios tienen más de 10 años que se realizaron. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna pregunta? ¿Comentarios? La Profesora doctora Aguilar. Aguilar. Ajá, fíjense. Bueno, primero felicitar al licenciado Amaya porque además de lo que sí parcialmente había escuchado algo, y lo cómico del asunto es que como nos conocimos a través de la pantallita, pues yo no lo recordaba físicamente, pero el nombre decía yo, este nombre lo he escuchado en otra parte donde es y resulta que recién
participé en una actividad donde él es alumno regular, pues. Entonces, cierto que ya yo había escuchado el tema parcialmente, hoy él incorporó otras cosas que están bien interesantes y que es donde viene. Además, hoy día muy especial para esta temática porque hoy es Día de la Educación Ambiental. Así es que es muy pertinente justamente todo lo que estamos hablando acerca del saneamiento y de las reglamentaciones que deben existir en relación a este tópico. Yo observando toda la parte de estrés oxidativo que él nombró sobre los posibles biomarcadores que se pueden utilizar de estrés oxidativo, la catalasa, que son cosas que en el laboratorio lo pudiéramos hacer. Sin embargo, él a su vez comentó que es difícil determinar en un espacio donde se puedan trabajar con varios contaminantes y que producen más o menos el mismo tipo de sintomatología, determinar si corresponde a uno o a otro. Y me llama la atención los biomarcadores primarios, es decir, la determinación del tóxico en sí, del ozono. Él mostró un aparato que estimo que es a nivel ambiental general que se pueden hacer ese tipo de determinaciones. Porque ¿cuál es la limitación que tenemos para investigar desde el punto de vista académico? Que para nosotros demostrar realmente que pudiera haber una relación entre esa contaminación y las manifestaciones que se están viendo en grupos poblacionales, expuestos y no expuestos, por ejemplo, tenemos que tratar en lo posible de medir la sustancia. Entonces, ¿qué técnicas se están utilizando ahorita? Yo no he revisado el tema, por eso a él que lo ha revisado con mayor profundidad. ¿Qué técnicas están ahorita disponibles que pudieran ser utilizadas? Porque el área es sumamente interesante, me parece que habría para todo el que se le ocurra algo, hay pertinencia. Pero evitar los testimonios, que era lo que estábamos hablando ahorita el profesor Alexis y la profesora Yolángel, en relación a que hay experiencias de que las cosas son buenas, pero no hay evidencia. Y como la evidencia de la ausencia de evidencia no es evidencia de que hay ausencia, entonces uno tiene que investigar para que sea realmente científico. Entonces, concretamente, ¿qué en esas revisiones, qué técnicas existen para la determinación de ozono en espacios, digamos, confinados en el sentido que sea ocupacional? Es decir, que tengamos un espacio físico en el cual podemos hacer la determinación ambiental o por puesto de trabajo. Ok. ¿Existe? Desde el punto de vista ambiental, sí, hay varios equipos que se utilizan justamente y son específicos para ozono y que tienen como los que se utilizan para dióxido de carbono y para las diferentes gases de exposición que se pueden usar tranquilamente en las empresas. Es decir, por ejemplo, los soldadores, ese estudio que les decía del metaanálisis, tenían unos medidores específicos para medir ozono y que justamente daban las señales de alarma y pudieron sacar entonces la relación. Ahora, para la medición de ozono es decir, propiamente en el organismo, no podemos, es decir, se han hecho varios intentos de hacerlo, pero el hecho de que sea una molécula altamente reactiva Es la hace reactivo, altamente variable, por lo tanto, es decir, es difícil. en este momento podemos decir que es inmedible, porque podemos entonces medir el efecto indirecto que causa sobre el estrés oxidativo. Entonces, Ujú. habría que hacer simplemente la relación por ahora de la exposición ambiental, comprobándola con la medición en ambiente, por eso Ambiental. ocupacional es la que está, y medir el efecto sobre el estrés oxidativo. Entonces, llevándolo, haciendo esa dupla ambiente-persona, es decir, el paciente, el clínico puede llegar a una conclusión hasta el Ok. momento. Sí, sería eso bien, de verdad que sería bien interesante porque es algo que algunos de los biomarcadores son medibles, se pueden medir inclusive en nuestras condiciones y no por equipos tan sofisticados. Con un espectrofotómetro se puede hacer MDA, por ejemplo, estrés oxidativo, y igual que se pueden medir los otros indicadores, por lo menos esos tres de estrés oxidativo.
Y que me llama a mí la atención porque ahorita hay mucho con estos problemas del agua, por ejemplo, en Valencia, y me disculpan, no pretendo hacer un diálogo, pero es que de verdad quiero aprovechar la oportunidad. Acá en Valencia hay muchos espacios donde se está desinfectando el agua con ozono. Dicen que es mejor que el resto de las formas porque es por ozonificación. Entonces yo me digo, ¿hay control de esos trabajadores de los espacios donde están? Son espacios muy pequeños, a veces sin ninguna ventilación donde se realizan esos trabajos y ahí no hay ningún tipo de control y esa es una actividad ocupacional, pero que no tiene ningún tipo de reglamentación. ¿Conoces algo en relación a eso? Bueno, se supone que hay un reglamento de trabajo para la ozonificación de agua y para que los trabajadores no se vean expuestos, deberían utilizar las mascarillas con sus filtros para respectivos, eh, por las posibles irritaciones que causa el ozono, también con protección para protección para la piel, todo su equipo de protección personal. Y hay regulaciones, eso sí me quedé asombrado, que hubiese regulaciones relativamente recientes en Venezuela sobre el uso del ozono en agua y cómo ozonizarla. Me quedé loco con que sí existe. Sí Igual existe. existe. Nadie la Ujú. aplica probablemente, pero sí existe. Porque fíjese que los procesos de ozonificación de agua normalmente son para cosas muy grandes a nivel industrial. Y la gente tiene o equipos más, convierte equipos caseros de ozonificación para volverlo, es decir, para utilizarlo para mayor cantidad de agua de la que deberían. Entonces, eso tampoco está calculado. Por ejemplo, nosotros encontramos que eh, estudiando el agua de los filtros estos de ozono que venden comercialmente, que realmente después de los 2 meses no tiene ningún poder microbicida. Es como si tuviera agua de la tubería. O sea, nada supera los filtros los filtros convencionales de antes, porque Ok. los filtros necesitan un mantenimiento. Entonces, ese problema, además, y solamente se percibe cuando el agua cambia de sabor, cuando el agua ozonizada tiene un sabor distinto y que ese sabor va cambiando a medida que va pasando todos los procesos y se va perdiendo el ozono a nivel ambiental. Justamente cuando ese sabor deja de estar presente, el agua ya ha perdido la capacidad o el efecto bactericida que tuvo anteriormente. Entonces, Y uno hay muy confiado en estos filtros. ¿Qué tal? eh, Y ahora la pregunta sería, entre estos filtros ozonizados que ya nos estás diciendo que no sirven, no tienen mayor utilidad, no es que no sirven, no tendrían mayor utilidad después de estos 2, 3 meses, vamos a dar chance de 3 meses, pero entre estos filtros durante ese tiempo y esta cloración de agua que se está proponiendo ahorita, en esto me hacía la consulta un estudiante, profesora, lo que tengo acceso es ahorita en los garrafones de agua, me están diciendo que le coloque tal cantidad de cloro. ¿Qué sería preferible entonces? si te hablo como microbiólogo, Como tú quieras. no, porque es que sabes que yo tengo muchas especialidades. Ajá, Entonces, por eso, como tú quieras. en mi personalidad de microbiólogo te diría que el cloro, sin duda. Exacto. Ah, Ujú. pero si te digo, pensando ahora en el mundo toxicológico, te digo que qué garantía hay de que la gente utilice es decir, la La proporción dosis de no correcta. ser tóxica de cloro, que no sabes de dónde, cuál es el origen del cloro y cuáles son las impurezas que puede tener ese cloro, porque la gente compra el cloro en cualquier lado. No es lo mismo Y el, la concentración. la concentración que tiene en ese momento. Eh, Nosotros teníamos un problema serio porque nosotros usamos en el área clínica cloro, es decir, cloro de origen industrial. Y de repente, ese cloro que yo estaba acostumbrado ya que echaba a perder todo, y de repente, bueno, y este cloro me cayó encima y no pasó nada. Pues, no sé, le dije a uno de los profesores de bioquímica, ¿tú puedes medirme la concentración de cloro aquí? 0,00 no sé qué. Yo sé, eso era agua. Nada, Sí, nada. era agua jabonosa. Por eso que insistimos tanto en el control de calidad, y en medir las concentraciones y en estar seguro de las concentraciones que estamos utilizando. Entonces, es así. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Mientras se les quita el miedo escénico, yo aprovecho para saludar tengo 2 compañeras de promoción aquí, una desde España, conectada desde España, la otra colega está en Caracas, pediatra, inmunóloga.
porque es un tema bien interesante, es un tema que nos apasiona. Me llamó particularmente la atención porque estamos en la onda ahorita del cobre y lo de la ceruloplasmina. Pudieran hacerse trabajos de investigación bien interesantes con la medición de ceruloplasmina. A ver qué tal los danos, como un marcador de estrés. Profe, ¿algún otro comentario? Alexis Veneno, estás por allí para que cierres y te despidas. Claro, sí, por supuesto, siempre aquí detrás en el máster. Muchísimas gracias al profesor Iván Darío. Saludos a todos, por supuesto, al profesor, mi querido profesor Alexis, la profesora Yalitza y todos los que están aquí. Realmente tratamos desde un equipo multidisciplinario verificar lo que ha sucedido. Me ha parecido interesantísimo, por supuesto, todo el tema y como lo ha englobado el profesor Iván, agradecidísimo contigo. Hay unas cositas que sí, por supuesto, lo he dicho, me dedico a la parte ocupacional. Y he visto personalmente, sobre todo en la industria petrolera, cuando en Oriente, digamos de este país, en zona muy calurosa, se hacen mantenimientos a los aires acondicionados, a sistemas de ventilación incluso, utilizando ozono para evitar estas cuestiones de legionela, más o menos lo que tú comentabas de esta propiedad bactericida, microbiocida, ¿no? Y en realidad, lo otro que habíamos visto, todo el tema de desinfección de aire que se puso muy de moda cuando llegó el COVID y esparcían. Y por supuesto, yo decía, ¿cómo van a medir luego el cambio de fibrosis pulmonar? Porque es un irritante pulmonar SO3. Mire, ni las mitocondrias sabrían manejar al ozono. Ni las mitocondrias. No hay enzima que maneje al ozono. Y esto es algo importantísimo. Tenemos mecanismos de defensa para radicales libres de oxígeno que se generan en las mitocondrias, pero ozono serían incapaces. Esto es algo molecular interesantísimo. Y de hecho, todos aquellos expuestos al ozono se estudian. Por ejemplo, a nivel internacional hay medidas para verificar si los trabajos son ligeros, moderados, pesados, más o menos con 2 horas de exposición a ozono, se toma en cuenta esa, digamos, inmunosupresión que puede haber, todo el efecto que ya dijimos, irritante de vías respiratorias, pero también de fibrosis pulmonar. Entonces, sí estamos hablando de todo ello. Lo que ustedes comentaban de los procesos de soldadura, pero es que hasta en una fotocopiadora, esa descarga eléctrica con el oxígeno ambiental puede crear lo que en la naturaleza sabemos que se presenta ese oxígeno con 3 moléculas, porque normalmente es una molécula diatómica como tal. Sabemos lo que ustedes comentan también del tratamiento de aguas residuales combinado con muchísimas cosas más, cloro a nivel también de la industria alimentaria con ácido peracético, el cloro también, por supuesto, algunos que utilizan, aparte de eso, algunas industrias que, digamos, no sé si será por marketing o hasta qué punto, ya ahí sí no puedo comentar yo, hasta qué punto de verdad, mira, utilizan el ozono para desinfección de verduras, de frutas, de todo esto, y sean procesos validados, sean procesos que puedan demostrar, mira, sí, tuvo una mejoría frente a el crecimiento de hongos, frente al crecimiento de parásitos, bacterias, todo este sistema. Pero en lo personal me llama mucho la atención el que podamos dejar este mensaje, eso de proteger y que esa inflamación crónica a la que se exponen los trabajadores, si no se protege la vía aérea desde arriba, desde de filtros, como sabemos, esto puede suceder y que, por supuesto, va a hacer daño a la final con ese estrés oxidativo a nivel molecular, celular, con todo lo que ustedes habían comentado. Muchísimas gracias de verdad, profesor. Muy amable. Que no se nos olvide dentro de la parte ocupacional, porque siempre se olvidan los bomberos y la exposición a humo de incendio, por lo que estamos comentando de la liberación de los óxidos nitrosos. Entonces, eso es importante tenerlo siempre presente, porque los bomberitos siempre son como que los relegados, ¿no? Allí quedan. Ha sido un gusto para nosotros acompañarlos hoy. Gracias a todos por su participación, gracias por asistir. Queda grabado el programa en tu canal de YouTube, Yo la veo con veneno, y nos vemos el próximo mes con un tema bien interesante, pero para marzo quizás va a estar mejor porque nos vamos a poner de acuerdo para entonces tocar estos temas tan importantes de moda, por llamarlo de alguna manera, toxicología. Estaremos conversando sobre ácido, vitamina C, sobre azul de metileno, sobre dióxido de cloro que vuelve otra vez a la palestra por allí, y otra cosa más que no se nos ocurra. Entonces, invitados todos, la profe Hablar tiene ese compromiso con nosotros. Un gran abrazo y nos vemos Dios mediante a finales de febrero. Vale, chao, feliz Bye. tarde. Chao, Y gracias, chao, Iván. gracias a todos. Saludos, gracias Bye. a todos.